Hola queridos amigos de toda Latinoamérica, la reflexión de hoy la encontramos en Génesis el capítulo 5 y el versículo 24. Nos dice lo siguiente, Génesis el capítulo 5 y el versículo 24. Y Enoc caminó con Dios, y entonces Dios se lo llevó y desapareció. Pues bien, ahora todo nos lleva a una pregunta, ¿qué es caminar con Dios? Verás, a veces es difícil encontrar una respuesta a esta pregunta. Caminar con Dios para otros se ha convertido en un problema. A pesar de todo, caminar con Dios es más sencillo de lo que parece. Cuando la Biblia señala que Dios se llevó a Enoc, quizás logramos pensar qué fue lo que hizo Enoc para que Dios hiciera eso, para que Dios se lo llevara. ¿Qué tenía de especial ese hombre que no tenían los demás para que Dios se lo hubiera llevado de esta tierra? Pues bien, lo primero que nos dice la Biblia es que Enoc caminaba con Dios. ¿Y acaso nosotros no caminamos con Dios? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Nosotros, se supone que cuando creemos en Jesús como Salvador, empezamos a caminar con Dios. Pero bien, vamos a la Biblia para saber qué nos dice Dios con respecto a caminar con Él. El primer texto lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 30 y el versículo 20. Nos dice lo siguiente: amando a Yahvé tu Dios, escuchando tu voz y adheriéndote a Él, porque en eso está tu vida y la prolongación de tus días, para que habites sobre la tierra que Yahvé juró a dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Pues bien, este versículo guarda un mensaje que es clave para todos los cristianos de hoy en día, sin importar la denominación. Dios es muy claro en su palabra y nos deja una forma muy sencilla, algunos tips para saber cómo empezar a caminar con Él realmente. Examinemos el primero o la primera parte del versículo. Nos dice, amando a Yahvé tu Dios. Pues bien, este texto nos lleva irremediablemente también a Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 5, texto que también encontramos en los Evangelios, al cual Jesús le preguntaba a uno de los fariseos, alguno de los miembros del Sanedrín, ¿cuál era el mayor mandamiento? Pues bien, aquí lo encontramos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Esto nos lleva a la primera parte del texto que leímos anteriormente, que dice amando a Yahvé tu Dios. Pues bien, este es el primero o el primer tip de muchos que vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra vida para empezar a caminar con Dios, amando a Dios en todo, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas. Lo siguiente que vamos a analizar rápidamente es la parte que dice atendiendo a su palabra. Pues bien, vamos a ir a uno de los evangelios. Allí Jesús claramente nos habla acerca de quién es de Dios y quién no es de Dios. Juan, el capítulo 8 y el versículo 47 nos dice: el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso no escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Pues bien, el Señor Jesús nos dice que todo aquel que atiende la palabra del Señor, que escucha la voz del Señor, automáticamente se convierte en uno de sus hijos, en uno de sus discípulos, en uno de sus seguidores. Hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay personas que aún conociendo a Dios, que aún tomando la decisión del bautismo, no quieren escuchar la palabra de Dios. Pues bien, vamos a ver otro texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, que habla acerca de lo mismo. Jeremías el capítulo 7 y el versículo 23. Nos dice: sino que les impuse este precepto: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad por todo aquel camino que yo os señale, para que os vaya bien. Este es un principio fundamental para caminar con Dios: atender a su palabra, escuchar su voz e ir por donde Él nos diga para que nos vaya bien. Bien, resulta que aquí también este versículo de Deuteronomio 30:20 nos dice que debemos seguirle. Todo discípulo de Jesús lo seguía. Seguía sus mandamientos, seguía sus prédicas, seguía todo lo que Él decía que teníamos que hacer. Pues bien, vamos a encontrar dos textos claves para poder entender en realidad qué es seguir a Dios, qué es lo que Él pide que sigamos. Bien, vamos a un texto que se encuentra en Ezequiel,
Libro del profeta Ezequiel, capítulo 5 y el versículo 7 dice: Por eso así dice el Señor, puesto que sois más turbulentos y que las naciones rodean, y no habréis obrado según mis leyes, ni han seguido mis decretos, y ni siquiera habéis actuado según los decretos de las naciones que os rodean. Bien, aquí empecemos a tener una palabra clave. La palabra seguir. Dios pide que lo sigan obedeciendo su palabra. Cuando tú atiendes la palabra del Señor, atiendes sus mandamientos, lo que Él ordena. Dios claramente en toda la Biblia deja claro que su pueblo perdió un privilegio muy grande por no obedecer su voz, por no obedecer sus mandamientos. Y esto es clave también para caminar con Dios, es obedecer todos sus mandamientos. Encontremos otro texto que nos habla acerca de lo mismo. Éxodo el capítulo 19. Éxodo el capítulo 19 y el versículo 5 nos dice: Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, dice el Señor. Y en el versículo 8 nos dice: El pueblo entero respondió a una voz: Haremos todo cuanto nos ha dicho Yahvé. Y Moisés transmitió a Yahvé la respuesta del pueblo. Pues bien, seguir a Dios es seguir sus mandamientos. De otra forma, ¿cómo podés seguir a alguien si tú no haces lo que te dice esa persona? Vamos a tomar un ejemplo. Es como aquel político que se lanza a alguna presidencia. Cuando este político lanza sus promesas, el pueblo le sigue, esperando en sus promesas, pero también están de acuerdo con su ideología, con las cosas que él va a mandar en su gobierno. Mira que lo mismo pasa con Dios. Dios tiene unos preceptos, Dios tiene unas leyes, así como también tiene unas promesas. Y todas las personas, todos los cristianos que pretendan seguir a Dios, deben seguirle sus promesas, pero también sus mandatos. Por último, nos dice que seguir a Dios también significa tener una vida prolongada, tener mucha vida para nosotros. Pues bien, vamos a ver qué nos dice Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, con respecto a seguir a Dios. Juan, el capítulo 14 y el versículo 6 dice: Respóndele Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pues bien, el seguir a Dios es también seguir a su Hijo. Todo lo que Él ordena, creer en Él. Esa es la principal, es una de las principales cosas para poder caminar con Dios, creer en su Hijo. Ahora la tendencia mundial es que tú debes seguir a Dios sin obedecer sus mandamientos. Te dicen que caminar con Dios es caminar en la gracia sin obedecer. Para empezar a caminar con Dios debemos escuchar su voz, hacer lo que Dios nos ordena, seguir sus preceptos, tener toda nuestra fe en quien es el camino, la verdad y la vida. Caminar con Dios es vivir haciendo su voluntad por encima de la nuestra. Y aunque a veces no es sencillo, es necesario hacerlo para que Dios nos lleve con Él, así como lo hizo con Enoc. Si hoy deseas caminar con Dios, te invito a orar, a colocar tu vida a la voluntad del Señor. Estoy seguro que Dios te llevará con Él si permaneces en el buen camino. Permanece en Jesús obedeciendo los mandamientos. Que Dios te bendiga.